Hace miles de años, en una tierra cubierta por la oscuridad de la maldad y la corrupción humana, un solo hombre cambiaría el destino de toda la creación. Este es el relato de Noé, un hombre que, en medio de la perdición que envolvía al mundo, fue elegido por Dios para una misión que parecía imposible: salvar a toda la vida en la tierra. ¿Cómo pudo Noé enfrentar una tormenta que lo devoraría todo? ¿Qué lo hizo tan especial? ¿Cómo un simple hombre, con fe y obediencia inquebrantables, construyó el arca que lo llevaría a sobrevivir al mayor cataclismo jamás visto? Prepárate para un viaje épico de redención, fe y esperanza, donde las aguas no solo trajeron destrucción, sino que también se convirtieron en el escenario del renacimiento de la humanidad. Fue en este escenario de decadencia y desolación que Dios decidió poner fin a la maldad de una manera radical. El juicio divino caería sobre la tierra en forma de un diluvio, un cataclismo tan devastador que destruiría todo lo que respirara. Sin embargo, incluso en medio de su ira y su dolor por lo que la humanidad había hecho con la creación, Dios encontró un rayo de esperanza. Un solo hombre sobresalía entre la multitud, un hombre que vivía de acuerdo con los mandamientos de Dios y cuya vida se caracterizaba por la justicia y la rectitud: Noé. Noé era diferente de todos los demás. Mientras los hombres a su alrededor se entregaban a la corrupción y a la violencia, él se mantenía fiel a Dios. La Biblia describe a Noé como un hombre justo y perfecto entre los de su tiempo, lo que significa que su vida era un contraste directo con la maldad que lo rodeaba. Noé caminaba con Dios, vivía en obediencia y buscaba siempre hacer lo correcto, a pesar de la creciente oscuridad que lo envolvía. Fue esta fidelidad, esta devoción inquebrantable a los caminos de Dios, lo que hizo que el Creador lo eligiera para una misión especial. Dios le habló a Noé directamente, revelándole sus planes para destruir la tierra con un diluvio. Le explicó que la corrupción de la humanidad había alcanzado un punto de no retorno y que la única solución era empezar de nuevo. Pero en medio de este juicio inminente, Dios le ofreció a Noé un camino para salvarse a sí mismo, a su familia y a una parte de su creación. Esta misión consistía en construir un arca, una enorme embarcación que sería el refugio para Noé, su familia y 2 de cada especie de animal que habita sobre la tierra. El mandato de construir un arca era algo sin precedentes. Nunca antes la humanidad había visto o concebido algo así. El concepto de un diluvio que cubriera toda la tierra era inimaginable, pero Noé, movido por su fe en Dios, aceptó la tarea sin dudar. Sabía que, aunque parecía absurdo para los demás, Dios cumpliría su palabra. Las instrucciones de Dios para la construcción del arca eran meticulosas. Noé debía usar madera de gofer, una madera resistente, y cubrir el arca con brea tanto por dentro como por fuera para asegurarse de que fuera impermeable. El arca tendría que medir 300 codos de largo, 50 codos de ancho y 30 codos de alto, una verdadera maravilla de la ingeniería para su tiempo. Además, debía tener 3 niveles, con compartimentos para acomodar a los animales. El detalle y la precisión en las instrucciones reflejaban la seriedad del propósito divino. Noé no solo estaba construyendo una nave, estaba construyendo un símbolo de esperanza y redención para toda la humanidad. A pesar de la magnitud de la tarea, Noé comenzó a trabajar inmediatamente. Con una paciencia inquebrantable y una fe que no flaqueaba, se dispuso a cortar la madera, ensamblar las piezas y construir el arca de acuerdo con las especificaciones divinas. Este proceso no fue rápido ni fácil. A lo largo de los años, Noé enfrentó innumerables desafíos, tanto físicos como emocionales. Pero quizás el mayor de estos desafíos fue la incredulidad y el desprecio de las personas que lo rodeaban. Imagina lo que debió haber sentido Noé. Día tras día, mientras trabajaba en la construcción del arca, la gente a su alrededor lo observaba con una mezcla de burla y desconcierto. Para ellos, la idea de que un diluvio global pudiera ocurrir era absurda. ¿Cómo era posible que un hombre cuerdo creyera en algo tan ridículo?
¿Cómo podía Noé dedicar su vida a un proyecto tan descomunal y aparentemente inútil? Lo llamaban loco, lo ridiculizaban, y probablemente intentaron disuadirlo de su misión. Pero Noé no se dejaba llevar por las opiniones de los demás. Su confianza estaba en Dios, y sabía que la palabra de Dios era inmutable. Durante este tiempo, Noé también continuaba predicando a las personas sobre la necesidad de arrepentirse de sus pecados. Aunque no se menciona de manera explícita en todos los pasajes bíblicos, la tradición sostiene que Noé, mientras construía el arca, también advertía a la gente sobre el juicio que se avecinaba. Les instaba a volverse a Dios, a cambiar sus caminos y a renunciar a la maldad. Pero sus palabras caían en oídos sordos. La humanidad estaba demasiado inmersa en su propio pecado como para escuchar. Finalmente, después de muchos años de trabajo duro y dedicación, el arca estaba terminada. El majestuoso barco se levantaba del suelo como un testimonio de la fe inquebrantable de Noé. Pero la historia no termina aquí. El arca no solo era un refugio para Noé y su familia, sino que también lo sería para cada especie de animal sobre la tierra. Dios le ordenó a Noé que reuniera a 2 de cada especie de animal, un macho y una hembra, para que entraran en el arca y se salvaran del diluvio. Este momento marca uno de los eventos más sorprendentes de la historia. Los animales, de todas las especies, comenzaron a llegar al arca. Noé no tuvo que ir a buscarlos. Dios, en su providencia, hizo que los animales acudieran al arca de manera ordenada. Desde los elefantes más grandes hasta las criaturas más pequeñas como los insectos, todos encontraron su camino hacia el arca. Fue un acto de obediencia divina y un milagro en sí mismo. Cada pareja de animales fue acomodada dentro del arca, mientras que Noé y su familia se preparaban para lo que vendría. La escena era impresionante, el arca llena de vida, un testimonio del poder y la misericordia de Dios, mientras que afuera el mundo seguía ajeno a lo que estaba a punto de suceder. Noé, junto con su esposa, sus 3 hijos Sem, Cam y Jafet, y las esposas de sus hijos, se dispuso a entrar en el arca. Dios, en su infinita sabiduría, cerró la puerta del arca detrás de ellos, sellando a Noé y su familia en el refugio seguro mientras las primeras gotas de lluvia comenzaban a caer. Al principio, la lluvia era ligera, casi imperceptible, pero rápidamente se convirtió en un torrente incesante. Las nubes oscurecieron el cielo, y el viento comenzó a soplar con fuerza. La tormenta había comenzado, y no sería una tormenta ordinaria. La Biblia nos dice que durante 40 días y 40 noches, la lluvia cayó sin cesar. Pero no era solo lluvia lo que causaba la inundación. Las fuentes de las profundidades de la tierra también se abrieron, y el agua surgió desde abajo, inundando rápidamente la tierra. Las aguas avanzaban implacables, engullendo todo a su paso. La tierra, una vez vibrante y llena de vida, se veía ahora sumergida bajo una vasta extensión de agua. Los gritos de aquellos que habían ignorado las advertencias de Noé se apagaban mientras la marea los arrastraba. En cuestión de horas, lo que una vez fue un mundo lleno de personas, animales y vegetación quedó completamente desolado, cubierto por el diluvio. Dentro del arca, Noé y su familia estaban a salvo. El estruendo de la tormenta era ensordecedor, las olas golpeaban con fuerza las paredes del arca, pero el refugio que habían construido con fe se mantenía firme. En ese espacio cerrado, mientras los animales se acomodaban en sus compartimentos y Noé y los suyos hacían todo lo posible para mantener el orden, el peso de la tragedia fuera del arca debía ser abrumador. El mundo que conocían había desaparecido, y aunque ellos se salvarían, quedaba por delante la incertidumbre de lo que vendría. Durante esos 40 días y 40 noches, las aguas no dejaron de subir. El arca fue llevada por la corriente, flotando en medio de una extensión interminable de agua. Noé no tenía control sobre su destino, pero no lo necesitaba. La fe que lo había llevado a construir el arca también lo sostenía en este momento de incertidumbre. Sabía que Dios cumpliría su promesa de protegerlo,
y en algún momento lo guiaría hacia tierra firme. Sin embargo, el viaje en el arca no fue corto, ni fue fácil. Tras esos 40 días de lluvia continua, las aguas comenzaron a estabilizarse. Noé y su familia, aunque sabían que estaban a salvo dentro del arca, aún no podían ver el final de su viaje. A pesar de que la tormenta había cesado, el nivel del agua permanecía alto. La tierra, sumergida bajo ese inmenso mar, no sería visible por un tiempo más. La escritura nos relata que el arca flotó a la deriva durante un total de 150 días. Fueron meses de espera, de incertidumbre, de confiar en que Dios los llevaría eventualmente a un lugar seguro. Mientras tanto, Noé y su familia continuaban con sus tareas cotidianas dentro del arca: cuidar de los animales, alimentarlos y asegurarse de que todo permaneciera en orden. El trabajo dentro del arca era constante, pero el silencio del mundo exterior debía pesar sobre ellos. Finalmente, después de esos largos 5 meses, algo cambió. La Biblia dice que Dios se acordó de Noé. Este pasaje no significa que Dios lo había olvidado, sino que ahora llegaba el momento de intervenir directamente una vez más. Las aguas, que habían cubierto toda la tierra, comenzaron a retroceder lentamente. El viento soplaba sobre las aguas, y el nivel comenzaba a bajar. A medida que las aguas descendían, el arca, que hasta ese momento había estado flotando sin rumbo, encalló en las montañas de Ararat. Aunque el arca estaba ahora en tierra firme, Noé no podía aún salir. Sabía que la paciencia era clave, y que el suelo aún no estaba lo suficientemente seco como para sustentar la vida. Por ello, decidió esperar y, al cabo de 40 días, envió un cuervo desde el arca para que volara y le diera una señal de que las aguas habían retrocedido completamente. Sin embargo, el cuervo no regresó, lo que indicaba que aún no había un lugar adecuado donde asentarse. 7 días después, Noé decidió enviar una paloma. Esta paloma voló sobre las aguas y regresó sin haber encontrado un lugar donde posarse, lo que confirmaba que la tierra aún no estaba lista. Noé, con paciencia y esperanza, decidió esperar una semana más antes de enviar nuevamente a la paloma. La segunda vez que la paloma fue enviada, regresó con una rama de olivo en su pico, un símbolo claro de que las aguas estaban retrocediendo y que la vegetación comenzaba a resurgir. Este pequeño gesto era enorme en significado. La rama de olivo simbolizaba vida, renovación y, sobre todo, esperanza. Aún así, Noé no se precipitó. Esperó una semana más y envió de nuevo a la paloma, y esta vez, la paloma no regresó. Era la señal que Noé había estado esperando. El agua había retrocedido lo suficiente, y la paloma había encontrado un lugar donde establecerse. El mundo, después de meses bajo las aguas, comenzaba a resurgir. Finalmente, Dios habló a Noé, dándole la orden de salir del arca. El diluvio había terminado, y la tierra estaba lista para recibir de nuevo a sus habitantes. Con cuidado, Noé, su familia y los animales salieron del arca hacia un mundo completamente transformado. Todo lo que conocían había desaparecido, pero ahora tenían la oportunidad de comenzar de nuevo, con la promesa de que nunca más la tierra sería destruida de esa manera. La primera acción de Noé, una vez en tierra firme, fue construir un altar y ofrecer sacrificios en agradecimiento a Dios. Este acto era un reconocimiento del cuidado y la protección que Dios había mostrado durante todo el proceso. Noé, en su humildad, sabía que todo lo que había sucedido, desde la construcción del arca hasta su salvación, había sido parte de un plan divino mucho más grande. Dios, complacido por el sacrificio de Noé y movido por su amor por la humanidad, hizo un pacto con él y con toda la creación. Este pacto establecía que nunca más enviaría un diluvio para destruir toda la vida sobre la tierra. Como señal de este pacto, Dios colocó un arco iris en el cielo. El arco iris, con sus brillantes colores, se convirtió en un símbolo eterno del compromiso divino con la humanidad. Cada vez que apareciera un arco iris en el cielo,
sería un recordatorio de la promesa de Dios de que, a pesar de los errores y pecados del hombre, su amor y misericordia prevalecerían. Con el mundo recién restaurado, Noé y su familia comenzaron la ardua tarea de repoblar la tierra. Sem, Cam y Jafet, junto con sus esposas, tendrían la responsabilidad de dar origen a nuevas naciones. El ciclo de la vida, interrumpido por la devastación del diluvio, volvía a ponerse en marcha, esta vez bajo la bendición renovada de Dios. Sin embargo, la historia de Noé no termina con el diluvio. A partir de este punto, la humanidad enfrentaría nuevos desafíos y, aunque el diluvio había purificado la tierra, el corazón humano seguía siendo propenso al pecado. Los descendientes de Noé eventualmente caerían en nuevas formas de maldad, y las generaciones posteriores también tendrían que lidiar con los dilemas de la vida y la fe. Pero la historia de Noé, su arca y el diluvio seguirían siendo un recordatorio de que, incluso en los momentos más oscuros, la fe y la obediencia a Dios pueden traer salvación. Esta historia épica de fe, sacrificio y renovación no solo es un relato antiguo, sino que también ha dejado una marca imborrable en la cultura y la fe de generaciones posteriores. El arca de Noé ha sido representada en incontables obras de arte, literatura y enseñanza religiosa. Ha servido como un símbolo de esperanza en medio de la adversidad, y como una lección eterna sobre la importancia de la fe en medio de la duda y el caos. Pero, ¿qué nos enseña realmente la historia de Noé en nuestros tiempos modernos? Nos recuerda que la humanidad siempre tendrá una tendencia a desviarse, pero también que Dios está dispuesto a brindar segundas oportunidades. La historia del diluvio es tanto un relato de destrucción como una historia de renacimiento. Nos muestra que, aunque la vida puede estar llena de pruebas y tribulaciones, aquellos que confían en Dios y obedecen su palabra siempre encontrarán refugio en medio de la tormenta. El diluvio de Noé y su arca no son solo símbolos de un evento pasado, sino reflejos de la experiencia humana universal. Todos enfrentamos tempestades en nuestras vidas, momentos en que parece que todo se derrumba a nuestro alrededor. Pero, al igual que Noé, si mantenemos nuestra fe, podemos encontrar un arca que nos llevará a través de las aguas turbulentas, hacia un nuevo comienzo. Este relato eterno de Noé y su arca sigue resonando hoy porque, al final del día, habla de esperanza. Habla de una nueva oportunidad, de un pacto divino que no se romperá, y de un Dios que, a pesar de la maldad del mundo, sigue amando a su creación y deseando su restauración. Si te ha impactado la increíble historia de Noé y su arca, no olvides dejar un me gusta y compartir este video con todos aquellos que podrían necesitar un mensaje de esperanza y renovación en sus vidas. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias inspiradoras y reflexiones profundas. Juntos, sigamos explorando los relatos que han moldeado nuestra historia y nuestra fe.